Hola, buenas. Vamos a ver una introducción de lo que va a ser esta práctica, la práctica 4, que tiene por título Curvas características del transistor, ¿sí? Ahí tienen el título de la práctica 4. Esta es una práctica introductoria. Yo siento que yo mismo voy un poco atrasado ya en los temas, porque ya ven que son solo 9 semanas, estamos muy limitados de tiempo. Entonces, y si algunos de ustedes no están llevando materia conmigo, seguramente a lo mejor ya estaban más adelante que nosotros, pero de todos modos, si tienen dudas de cómo opera el transistor y sus fórmulas básicas que estamos empezando a ver, pues vean los videos que les subí como videos para preparación para esta práctica de conocimiento previo. Son los mismos videos de la clase de teoría. Bueno, entonces vamos a ver esta práctica. Esta práctica son las curvas características del transistor. Las curvas características del transistor son sumamente importantes. Son de las cosas más importantes, como la curva del diodo. Todo el tiempo estuve mencionando la curva del diodo en la clase de teoría, porque es muy importante la curva y la ecuación, o sea, el modelo matemático que la describe. Aquí también, en el caso del transistor, las curvas características es de lo más importante. El transistor en sí se puede decir que está fabricado para operar como si fuese una fuente de corriente controlada, o sea, una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces, como el transistor está hecho para operar como una fuente de corriente controlada por corriente, pues casi se puede considerar que el puro dispositivo el mismo transistor solito es en sí un amplificador de corriente. Y como un amplificador de corriente cualquiera debe tener resistencia de entrada, resistencia de salida por acá, y debe tener un factor de amplificación de corriente, o sea, una ganancia, un factor de amplificación. Cuánto se va a amplificar la corriente que entra y va a salir amplificada en esa cantidad, ¿sí? Entonces son tres datos los que son importantísimos en las características, en el modelo esquemático del transistor. Si lo vemos como un amplificador, es su resistencia de entrada, su resistencia de salida y el factor de amplificación, ¿sí? El transistor, en teoría, estamos viendo que se conecta de tres formas diferentes, que son emisor común, como en este caso, cuando la entrada es por la base, la salida por colector, y el emisor sirve tanto a la terminal de entrada como a la de salida, por eso se le llama emisor común, ¿sí? A este tipo de conexión se le llama emisor común. La entrada es por la base y las variables de entrada son entonces corriente de base, voltaje base, emisor, y la salida es por colector y las variables de salida son corriente colector y voltaje colector, emisor, ¿sí? Entonces esa es una de las formas de conectar al transistor. Otra forma es la colector común, que no la tengo ilustrada aquí. Es también importante, pero con entenderla de emisor común, damos por hecho, la mayoría de los libros así lo entienden también, que ya la colector común se entiende, ¿no? O sea, colector común, pues el colector es común y el emisor pasa a ser la terminal de salida. Es lo único que cambia. La entrada sigue siendo por la base. Esta terminal, la emisor ahora estaría arriba como la terminal de salida,
y la terminal que está arriba, que es colector, estaría abajo como la terminal común. Ese sería un colector común. Y la tercera configuración es la base común. La base común, igual como su nombre lo dice, toma la base tanto para la entrada como para la salida. ¿Sí? La base es la terminal común, digamos en este esquema sería la terminal de tierra, la referencia en este caso, ¿no? A la entrada y a la salida. Y la entrada, la terminal de entrada principal sería por el emisor, la terminal de salida principal es por el colector. Entonces la forma de conectar al transistor en base común se le llama configuración base común, es una de las más importantes. La otra más importante es la emisor común, y ya un poquito con menos importancia, un poquito, es la colector común, que no las muestro aquí, ¿sí? Les comentaba entonces que un transistor se ve como un amplificador de corriente. Si yo lo conecto como un emisor común, lo puedo ver como si fuese este modelo, el modelo de una fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Ahí tenemos, si lo veo como una fuente de corriente controlada por corriente, en sus terminales de entrada, donde está el voltaje base emisor y corriente base, tengo la resistencia de entrada, que aquí se llamará RP. En las terminales de salida, donde está el voltaje colector emisor, que no lo puse de este lado, el voltaje colector emisor y la corriente colector, estas dos terminales que son las mismas que tiene por acá, tiene dos características más, que son la resistencia de salida. O sea, aquí en estas terminales hay un efecto de resistencia de salida, pero también hay un efecto de una fuente de corriente que alimenta lo que se conecta a la salida. Esa fuente de corriente pues es la fuente dependiente o controlada. Esta fuente controlada es una fuente de corriente controlada por la corriente de entrada, ¿sí? O sea, una fuente de corriente de salida es corriente de salida controlada por otra corriente, que es la corriente de entrada, corriente de base. Entonces, este modelo que está aquí, que es el modelo en sí de un amplificador de corriente, está representando a esta configuración de emisor común. Igual, así como hay un modelo para la configuración emisor común, en donde los tres parámetros básicos, los tres parámetros esenciales para poderlo tener identificado son RP, aquí está, beta, aquí está, y R0, esos tres parámetros que son los más importantes. También los tiene esta otra configuración, la configuración base común. Base común tiene también a la entrada un efecto resistivo. Esta resistencia ya no se va a llamar RP. En este caso tiene un nombre, aquí no lo puse, pero se los pongo. Es RE, resistencia de emisor. Digamos que es la resistencia vista desde el emisor, como se le llama en todos los libros. La mayoría de los libros le llaman así, resistencia de emisor. La resistencia que se mira en este par de terminales, todo este circuito se interpreta desde acá como una sola resistencia. A la salida, o sea aquí en estas terminales, estaríamos viendo un efecto semejante a lo que pasó en el emisor común, una fuente de corriente controlada por corriente y una resistencia de salida en paralelo con esa fuente de corriente, que serían estas dos que están aquí. La resistencia de salida R0, ¿sí? Igual que la de arriba, se llaman igual, ¿sí? Pero pueden llegar a diferir un poco en sus valores, son cercanamente parecidos en su magnitud, pero pueden llegar a ser un poco diferentes también, no tienen que ser exactamente iguales. Y el factor de amplificación aquí es diferente, acá es beta, aquí se llama alfa. ¿Por qué es diferente?
porque ahora la corriente de entrada es la corriente de emisor, ya no es la corriente de base. Acá era corriente de base y esa corriente se amplificaba beta veces. La beta de un transistor usualmente toma valores que van desde 40 para transistores de potencia hasta 1000, por ejemplo, o 800 para transistores de baja potencia. Entre más baja potencia es el transistor, es más probable que tenga una beta alta, pero si es de más potencia, maneja corrientes más grandes, entonces su beta seguramente es de menor magnitud. Entonces la beta del transistor toma valores de decenas o centenas, así que este es un valor grande. En cambio alfa es un valor menor a 1, que es una de las cosas que se ve en los primeros videos de clase de este tema. ¿Sí? Alfa es menor a 1 y la corriente de entrada es la corriente de emisor, que es bastante más grande que la corriente de base. ¿Sí? La corriente de base es del orden de microamperes, la corriente de emisor del orden de miliamperes. Entonces este es el otro modelo para una configuración base común. O sea, yo me puedo dedicar experimentalmente a obtener los datos que representan cada uno de estos modelos. Puedo sacar los datos para un emisor común, estos tres datos, Rpi, beta y R0, ¿sí? Los puedo sacar para esa configuración y ya tengo identificado al transistor para análisis posteriores. Me puede servir, esos datos ya me sirven para análisis posteriores. O lo puedo analizar en esta forma de conexión como base común y obtener estos elementos Re, alfa y R0. Re, alfa, R0. Entonces si obtengo estos elementos, pues también ya lo tengo identificado. No necesito hacerlo entonces con todas las configuraciones. Si yo hago el análisis de un transistor, análisis experimental, y obtengo este modelo, eso valida, este modelo valida no solo a esta configuración, valida a la configuración, me sirve para la base común y me sirve para la colector común, o sea, me sirve para las tres configuraciones del transistor. O al revés, si tengo este modelo que lo obtuve para el base común, con eso es suficiente, ya no necesito sacar un modelo para el emisor común, otro para el colector común. O sea, este modelo me sirve para usar cualquier configuración, ¿sí? En el caso de esta práctica, nosotros nos vamos a enfocar en el emisor común, que es el más popular de las tres configuraciones, y por eso mismo vamos a buscar obtener la información del transistor que vamos a trabajar, o sea, para modelarlo así, con esta fuente de corriente controlada por corriente, que incluye dos resistores, el resistor de entrada, el resistor de salida y su factor de amplificación beta. Entonces, para sacar estos datos que necesitamos, las curvas características del transistor, así como la curva del diodo refleja en su pendiente la resistencia del diodo, la resistencia RD, puede ser la resistencia estática, que va cuando el diodo está polarizado solo por una fuente de voltaje constante, o puede ser la resistencia dinámica, que es cuando estamos alimentando una señal que no es constante, sino que está, que aparte de la señal constante le estamos alimentando al diodo una señal alterna, que hace que el punto de operación del diodo no se quede estático, sino que esté moviéndose sobre la curva. En ese movimiento sobre la curva se produce la resistencia dinámica del diodo, y eso se obtuvieron sobre la curva del diodo. Entonces aquí sobre las curvas características del transistor, estas tres que tienen aquí, tres familias de curvas, se obtienen los tres parámetros que modelan al transistor así. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a obtener estas curvas. La primera son las curvas características de entrada. Vean por qué se les llama de entrada,
porque son las variables de entrada las que se grafican, o sea, voltaje de entrada, que es el base emisor, corriente de entrada, que es corriente de base, ¿sí? Son las variables de entrada. Y esas curvas se obtienen fijando un voltaje colector emisor para cada curva. Entonces, en el colector emisor fijamos un voltaje y no lo movemos de ahí. Dejamos fijo ese voltaje y lo único que hacemos es empezar a variar el voltaje base emisor, empezar a crecer este voltaje y hacer lectura de las corrientes de base. Si ya dejamos fijo este voltaje, estamos sobre una sola de estas curvas. Y al variar el voltaje de entrada, acá, este voltaje de entrada, al variarlo, estamos variando sobre la curva de ese diodo que se encuentra en esa par de terminales. Ahí hay un diodo en la base emisor. Entonces va a salir una curva como esta, que es la curva del diodo en polarización directa, ¿sí? Esa curva, que es en realidad la curva del diodo que se encuentra en este par de terminales, tiene una pendiente, y esa pendiente tiene la resistencia de ese diodo, pero no le vamos a llamar diodo, ¿no? O sea, le vamos a llamar la resistencia de entrada del transistor. Así que el inverso de esa pendiente es la resistencia de entrada. Ahí lo están viendo, ¿no? Es M igual a 1 sobre Rpi. Así que si nosotros sacamos una curva, ya sacamos un valor de Rpi, y es un valor que está cambiando porque no es una pendiente constante. Si sacamos una curva, si sacamos dos curvas, quiere decir que ajustamos a dos voltajes colector emisor distintos, entonces vamos a sacar dos valores de Rpi. Y si ajustamos a tres voltajes diferentes, vamos a sacar tres curvas, y para cada curva tenemos un valor de Rpi, ya tendríamos tres valores de Rpi. Así le vamos a estar haciendo. O sea, vamos a sacar las curvas características de entrada, y luego vamos a sacar las curvas características de salida. Como su nombre lo dice, curvas características de salida se refiere a voltaje de salida contra corriente de salida, ¿sí? Vean cómo voltaje de salida, pues es el voltaje colector emisor, aquí está voltaje de salida, y la corriente de salida, pues es la corriente colector en el transistor. Esas son mis variables de salida, por eso son las que trazo. Estas curvas, una sola curva, se obtiene fijando a la entrada una corriente de base. Entonces vamos a fijar aquí en el transistor, con circuitería externa, resistores y fuente de voltaje, vamos a fijar una corriente de base. Ya que dejamos fija la corriente de base, entonces empezamos a variar el voltaje colector emisor, así como lo indica este eje horizontal. Empezamos a variar el voltaje colector emisor, y para cada voltaje vamos a sacar la corriente de base, ¿sí? Para una sola curva. Entonces, conforme aumente este voltaje, pues me voy a mover sobre la curva, así, me voy a ir moviendo, y voy a ver que la corriente primero va a crecer muy rápido para los voltajes chicos, pero después se va a asentar, o sea, a disminuir su velocidad de crecimiento y a tener incrementos muy pequeños conforme vayamos avanzando en el voltaje. Ya los incrementos de corriente ya son muy pequeños, ¿no? Si queremos otra curva, volvemos a ajustar la corriente de entrada. Así que ajustamos por acá la corriente de entrada y volvemos a repetir el procedimiento de empezar a aumentar el voltaje desde 0 hasta un máximo, hasta un cierto valor, para trazar la siguiente curva. Para cada valor de voltaje de entrada, de voltaje ajustado, de salida, perdón, para cada valor medimos la corriente que está pasando por el colector, ¿sí? Y estamos trazando datos. Con eso trazamos una tabla que nos va a permitir ver estas gráficas, las gráficas de salida. La pendiente de cada curva de estas, en la zona donde la curva tiene menor pendiente, donde empieza a acercarse a ser horizontal, la pendiente es el inverso de la resistencia de salida y va a representar este resistor. Sacando la pendiente le damos el inverso y es R0, ¿sí? Así que eso nos muestra que R0 no va a ser siempre igual. O sea, R0 como Rpi van a depender de las condiciones en que estemos operando al transistor.
Pero ya tenemos estos dos datos. El tercer dato es la beta del transistor, que tampoco es un dato constante, aunque acostumbremos en la mayoría de los análisis de circuitos siempre poner el mismo valor de beta ahí. En realidad el valor de beta del transistor pues va a estar dependiendo de cuánta corriente ingresa en la base y cuánta está fluyendo por el colector. Dependiendo de esas corrientes va a ser el valor de beta que va a tener el transistor. La curva que nos da ese factor de amplificación se llaman curvas de transferencia, estas terceras curvas. ¿Por qué de transferencia? Porque establecen una relación entre la corriente de entrada, aquí la ven, y la corriente de salida. Es corriente de entrada, que es corriente de base, corriente de salida. Y cada una de estas curvas, porque se obtiene una sola curva para un ajuste de voltaje de salida. O sea, aquí vamos a tener ajustado el voltaje de salida, VCE. Igual vamos a fijar aquí el voltaje, lo fijamos. Y ya que lo tenemos fijo, se puede decir que estamos sobre una sola de las líneas que están aquí. Y vamos a empezar a aumentar la corriente por acá, poco a poco. Vamos a ir barriendo la corriente de entrada y a medida que aumentemos la corriente de entrada, nos vamos a ir moviendo sobre la curva que estamos escogiendo. Nos vamos a ir moviendo y va a ir creciendo la corriente colector. Entonces vamos a tomar lectura de la corriente colector para poder trazar una sola de estas curvas de transferencia. Si quiero otra curva, vuelvo a ajustar el voltaje colector emisor y trazo otra curva, ¿sí? La pendiente de cada curva es el factor de amplificación, beta. Aquí sí, más o menos se va a parecer una con la otra el factor de amplificación, pero esta linealidad que hace que parezca siempre el mismo valor de beta solamente es válida en un rango relativo, que puede uno considerar, depende de la aplicación que le vaya a dar, lo puede considerar chico o grande, pero hay un rango en el que se mantiene así. Después empieza a moverse de esta manera, empieza a cambiar la pendiente y la beta también va a cambiar valor, ¿sí? Así que en principio, para que nuestros análisis posteriores sean sencillos, vamos a considerar que todas estas líneas tienen más o menos la misma pendiente, muy semejante, y la beta más o menos va a andar por el mismo valor. Aún así, no nos vamos a confiar a sacar una sola línea, vamos a tratar de sacar más líneas, una para cada voltaje colector emisor. En esta práctica, en la parte experimental, nos vamos a enfocar en sacar los datos que permiten graficar las curvas de entrada y las de salida. Esos datos corresponden, corresponde a la primera tabla de la práctica, la tabla número 1. Es una tabla que tiene bastantes espacios a llenar. Aquí la tienen, esta tabla tiene bastantes espacios a llenar y la vamos a llenar para poder trazar algunas curvas de características de entrada que nos den distintos valores de resistencia de entrada. Después vamos a llenar la tabla número 3, no la 2. La 2 no requiere hacer nada en el transistor, se obtiene con los datos de la tabla 1. Esta tabla, la tabla 2, se obtiene con los datos de la tabla 1. Lo que vamos a llenar es la tabla 3, que ahí dice curvas o medición de las características de salida. Entonces, la tabla 3 nos va a permitir sacar datos para este trazo, las características de salida. Con esos datos vamos a poder sacar, a llenar la tabla 4 que está abajo, esa tabla, ahí lo ven, tabla 4, que nos permite ya calcular, pues hay con operaciones básicas el valor de la resistencia de salida del transistor.
ahí la vamos a llenar, esa tablita, la 4, pero con los datos que sacamos de aquí, ¿sí? Y también con los datos que sacamos de aquí vamos a llenar esta otra tabla, que es la tabla número 5. Es una tabla que se ve grande, pero no está difícil de llenar en realidad, ¿sí? Que es la tabla 5, valores de beta para cada curva. Así que esta tabla se va a llenar con los datos de la tabla 3, ¿sí? Entonces fíjense, las curvas de entrada para el emisor común, estas curvas son para el emisor común, ¿sí? Que es el que vamos a analizar. Se van a graficar a partir de la tabla número 1, y estas curvas de salida se van a graficar a partir de los datos medidos de la tabla número 3. Son las dos tablas que vamos a llenar experimentalmente. Ya ustedes por su cuenta con esos datos van a llenar la tabla 2, la tabla 4 y 5 para terminar la práctica, y ya hacen lo demás que les pida el formato. ¿Sí? Entonces esta ya es tabla tabla 5, pero esta se obtiene a partir de la tabla 3. Ahora, ¿qué circuito vamos a usar para obtener esas tablas? Bueno, es un circuito muy simple, no tiene nada complicado. Fíjense, ¿qué se supone que vamos a hacer? Vamos a trabajar con este transistor, el 2N2222. Esta práctica inicialmente pensaba yo poner a que sacaran curvas para dos transistores, para un BC547 o 548 y para el 2N2222. ¿Sí? El BC547, BC548, BC549, BC550, todos esos transistores que van ahí hermanados, continuados en su numeración, desde el BC546, es BC546, BC547, BC548, BC549, BC550, son 5 tipos de transistores, todos ellos son muy semejantes en sus características, son los transistores que antes más recurríamos aquí en la universidad, pero pues se empezó a popularizar más, y además creo que antes no existía este transistor, el 2N2222, lo empezaron a hacer, tiene mejores características de operación, tiene una beta más chiquita. Es muy importante que el transistor que analicemos aquí tenga una beta más chica, porque cuando la beta de un transistor es grande se acerca más rápido a su máxima disipación de potencia, y si se acerca rápido a la disipación de potencia y no lo sabemos controlar, se nos va a quemar. Entonces, para que eso no nos ocurra en esta práctica, pues estuve checando la beta de este transistor y la beta de los BC547 o 48, y vi que el BC548 o BC547 tiene una beta de 350, incluso llega hasta 350 su beta, y es muy alta. Tiene una beta de alrededor de 220, es más baja, así que es menos probable de que tope o llegue a su máxima disipación. Ambos transistores, el BC547, 48, cualquiera de esos, y el 2N2222, ambos tienen una disipación de 625 miliwatts, ¿sí? O sea, 0.625 watts. No llega ni a 1 watt su disipación. Si excedemos ese valor, se quema el transistor, ¿sí? Y se nos echa a perder el experimento. Entonces tenemos que cuidar ese detalle a la hora de sacar los datos de estas curvas, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí a la entrada
vamos a estar ajustando el voltaje colector emisor directamente con la fuente que aquí llamo VCC. La mayoría de los libros le llaman VCC a la fuente que alimenta al colector. Como alimenta el colector le llaman VCC con doble C. ¿Sí? Entonces con esta yo voy a ajustar. Aquí es una fuente variable como la de laboratorio que usamos aquí. Yo ajusto la fuente a cada uno de los valores que me indique la tabla. Por ejemplo, aquí tengo la tabla para las curvas características de entrada. En estas curvas características de entrada me dice que ajuste el voltaje a 0.515, así hasta 20 volts llega. Nada más puse hasta 5 aquí, pero llega hasta 20 según la tabla. Entonces, estos distintos valores de voltaje pues, son directos. Lo ajusto aquí. Hago el ajuste del voltaje y ya estuvo, ¿sí? Ahora, en esta tabla, ya ven que les dije, ¿no? O sea, si vamos, regresamos a la curvita, vean acá, ¿no? Hasta voy a acercar ahí la cámara. Vean, si yo quiero sacar estas curvas, pues primero fijo el voltaje colector emisor. Así que vamos a ajustar la fuente VCC, que les acabo de mencionar, para ajustar a cada voltaje, ¿no? Primero vamos a suponer que quiero sacar la curva correspondiente a 0.5 volts, pues ahí le ajusto con la fuente 0.5 volts y ya no le muevo, dejo por la paz ese dato, ¿sí? Y me dedico entonces a ajustar a la entrada el voltaje base emisor. Como el voltaje base emisor es el voltaje de un diodo, ¿sí? Aquí hay un diodo, y ya ven que el voltaje de un diodo va entre 0 y 1 volt, más o menos, 0 y 1 volt, pues tengo un rango muy chiquito de ajuste, ¿no? O sea, aquí tengo un rango muy pequeño, entre 0 y 1 volt. Así que si voy a estar ajustando voltaje base emisor, pues tengo que hacerlo con un ajuste fino. No puedo hacer ese ajuste del voltaje base emisor con otra fuente directamente conectada a la base. Entonces, por eso, acá ven ustedes que no tengo directamente esta fuente conectada a la base para hacer el ajuste del voltaje base emisor, porque son cambios pequeñitos que tengo que dar. Esos cambios pequeñitos no los puedo dar con la fuente de laboratorio. La fuente de laboratorio le muevo tantito y ya brincó a 0.5. Le muevo otro poquitito y ya brincó a 1 volt, así que en 2 pasos ya llegué a 1 volt, ahí no, y se supone que yo quiero dar ajustes finos, ¿sí? Aquí ¿qué hacemos? Aquí más que ajustar el voltaje, según esta tabla, lo que vamos a hacer es fijar la corriente, fijo la corriente primero a 0 microamperes y mido el voltaje base emisor dependiendo del voltaje colector emisor. Si el voltaje colector emisor, por ejemplo, está en 0, este voltaje, esta fuente, y esta corriente está en 0, para que esta corriente esté en 0, pues tengo que poner la fuente a 0. La lógica me lo dice, ¿no? Si pongo la fuente a 0, acá va a entrar 0 corriente. ¿Sí? Pero si quiero que la corriente sea 1 micro, entonces empiezo a incrementar este voltaje. Le subo despacito, ¿sí? Aún así los saltos son grandes. Les acabo de decir que la fuente de laboratorio, ya ven que es triple, es una fuente triple. Yo voy a usar nada más 2 fuentes. Una de las fuentes es esta que aquí se llama BBB, ¿sí? Esta es una de las fuentes. La otra fuente es esta, VCC. Así que tomo las 2 fuentes variables. La otra fuente es la fija de 5 volts, la de laboratorio, esa no la uso, solo uso las fuentes variables. Entonces, BBB, una de las fuentes, y VCC, la otra fuente. Con VCC fijo el voltaje en cada uno de estos datos. Y con BBB empiezo a incrementar despacito, ¿sí? Despacito, y monitoreo la corriente. Inserto un amperímetro ahí, en este camino, en este trayecto donde está este resistor
que es el que va hacia la base. Ahí inserto abro y meto un amperímetro. Ese amperímetro es el multímetro, uno de los multímetros. Entonces, hagan de cuenta que voy a abrir, por ejemplo, aquí. Abro aquí y meto aquí el amperímetro y mido la corriente de base. Así que voy a ir ajustando poco a poco, aumentando acá a 0, a 1, a 3, a 5. Eso lo único que va a hacer es que va a ir cambiando este voltaje y el voltaje de todo este resistor. Este resistor es el de un potenciómetro. Ese potenciómetro vale 5K en el dibujo. ¿Sí? Es valor de 5K. Puede ser uno de 10K también y no hay problema, ¿no? O sea, pero yo ahí les puse 5K. Entonces, de aquí a acá hay 5K, y acá hay 1K. Este voltaje se va a repartir 5/6 aquí y 1/6 acá. Ya ven que son 5 y 1, 6, por eso son 5/6 aquí. 5/6 de este voltaje caen acá, 1/6 de este voltaje cae acá. Y los 5/6 de los 5/6 de voltaje que cae aquí, tomo un pedacito de ese voltaje, no todo. Tomo un pedacito usando la derivación del potenciómetro, o sea, la terminal del medio del potenciómetro. De ahí tomo un pedacito de voltaje para polarizar, o sea, para alimentar a este resistor y a la base emisor, ¿sí? Estoy tomando un pedacito, así que si acá se me ocurrió subirle lo más despacito que pude y brincó a 0.5 volts, si brincó a 0.5, acá voy a tener 5/6 de 0.5, ¿sí? 5/6 de 0.5, no sé cuánto sea, vamos a suponer que fuera 0.4 volts, bueno, pues aquí voy a tener 0.4 volts, ¿sí? Y de esos 0.4 volts, dependiendo del ajuste que haga yo con este potenciómetro, voy a elegir un voltaje que puede ser una fracción muy pequeña o puede ser los 0.4 volts, ¿sí? Esos 0.4 volts se van a encargar de repartirse entre este resistor y la base emisor. Entonces, si se fijan cómo se va a repartir el voltaje pequeñito que hay aquí entre esta y esta, pues voy a poder hacer ajustes finos de voltaje base emisor, ¿sí? Primero ajusto acá y ya después hago el ajuste fino con Inicialmente este potenciómetro lo debo fijar más o menos a la mitad del camino, de su recorrido, y ya después empiezo a hacer el ajuste fino hacia un lado o hacia el otro lado hasta que tenga aquí la corriente que yo quiero tener, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tenga una corriente, tomo lectura de este voltaje, del voltaje base emisor. Quiere decir que aquí va a haber otro instrumento de medición, va a haber un voltmetro. En este caso, más que voltmetro, más que un multímetro, voy a usar el osciloscopio como voltmetro. Como tiene 2 canales, el osciloscopio me va a servir cada canal como un voltmetro. Uno de los canales va a monitorear este voltaje, el otro canal del osciloscopio va a monitorear este voltaje. Entonces un canal checa este voltaje, que es el que va a llenarse, el otro canal checa que el voltaje aquí sea el que pide la tabla, así, ¿no? Entonces vamos a llenar esa tabla así, fijamos esta primero, la fijamos a cada valor, y ya que esté ahí, ahora empiezo desde 0, le bajo a 0 y empiezo a subir despacito. Primero le subo hasta tener 0, pues, o sea, no le subo nada, en realidad, lo dejo en 0 y lleno. Después incremento, como estoy dejando fijo incremento la corriente al siguiente valor, le subo tantito hasta que tenga aquí un micro, y ya que lo tengo, tomo esta otra lectura para esta celda. Después le vuelvo a subir otro poquito, tratando de llegar a este valor. Si me acerco pero no llego exactamente, ajusto con el fino, con este ajuste de acá, el potenciómetro, y ya que lo tenga 3 micros, son microamperes, 3 microamperes, entonces vacío aquí,
la lectura del voltaje que tengo acá. Entonces este va a ser, aquí voy a estar checando, este voltaje va a ser el canal 1 y esta de acá va a ser el canal 2 del osciloscopio, ¿sí? Así que de esa manera pues checo que este voltaje esté fijo y mido estos voltajes, y ya que acabe con este renglón incremento este voltaje base emisor, paso al siguiente valor, le subo otro poquito, paso a este dato y vuelvo a empezar acá, le bajo otra vez desde 0 y vuelvo a barrer así hasta llegar a 200 micros. Vean, estamos empezando 0, 1 micro, 3 micros, 5 micros, hasta que lleguemos a 200 micros. Aunque no lo crean, lo vamos a terminar y se va a lograr hacer, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esta tabla, pues van a graficar ustedes este renglón, que es el eje vertical, con este renglón que es el eje horizontal, y eso va a dar una curva de entrada. Después van a volver a sacar otra curva con otra vez este renglón como eje vertical y este renglón que fue el voltaje medido como eje horizontal, el segundo renglón, y eso me va a dar otra curva. Y después van a sacar otra gráfica para este otro voltaje que va a ser ahora otra vez este renglón como eje vertical y este renglón como eje horizontal. Va a ser la tercera curva, y así hasta que cumplamos los hasta 20 volts, ¿sí? Todas las curvas que correspondan a la tabla se van a trazar y me las van a reportar en Excel ahí. Son 0,1 hasta 200, ¿sí? Yo les aconsejo que el eje vertical en Excel ustedes elijan, búsquenle ahí, debe haber manera de que se pueda hacer el gráfico y que el eje vertical sea elegido como logarítmico. ¿Por qué digo logarítmico? Porque si ustedes se fijan, aquí vamos desde 0 a 200 micros. Pongamos que no se puede graficar el 0, porque en un eje logarítmico, logaritmo de 0 es indeterminado, pero sí se va a poder graficar desde 1 hasta 200. Entonces vamos a graficar de 1 a 10, es una década, de 10 a 100 son 2 décadas. El eje logarítmico debe abarcar 2 décadas. Y el eje horizontal, que es el de voltaje, ese sí es lineal. Es lineal y abarca un rango muy chiquito, que es de 0 a 1 volt más o menos. Así que ustedes lo van a ver aquí con las lecturas que les dé el experimento. Ya que tengan estos datos, van a poder llenar la tabla 2, que es esta que aparece abajo, que dice valores de RPi, uno para cada curva, o sea, una para cada línea horizontal. Hay un valor de RPi, ¿sí? Los valores de RPi en 0, cuando estemos en 0 volts, ¿cuál es el valor de RPi? Ustedes más o menos, vamos a las curvas, ustedes más o menos ya trazaron sus curvas aquí y quieren sacar el RPi de cada curva. Pues no van a tomar los datos del principio, porque eso apenas empieza a crecer, a encender el diodo de esta unión base emisor. Lo que van a hacer es tomar datos cuando ya está por acá, en donde las corrientes son más grandes y el voltaje ya de encendido del diodo base emisor ya es el promedio de siempre, ¿no? 0.6, 0.65, 0.7. Ahí donde más o menos esté ese voltaje, cuando estemos en este rango, imagínense que estemos acá en 0.5 y vamos a suponer que acá sea 0.75, por ejemplo, ¿sí? En este rango, 0.5, 0.75, a lo mejor no alcanzan a ver, está muy chiquito quizás la letra,
pero cuando ya estén entre punto 5 y punto 75 se ubican en cada una de las curvas. Incluso yo no tomaría por ejemplo, me iría a esta zona donde ya más o menos son pendientes elevadas y tomo par de datos así en cada curva. En cada curva hay que tomar un par de datos. Este primer dato va a tener un voltaje y una corriente, o sea, va a ser un voltaje base emisor y una corriente. Este otro dato va a tener otro voltaje y otra corriente. Así que van a tener un par de coordenadas y con ese par de coordenadas sacan la pendiente en ese segmento. ¿Sí? Sacan la pendiente y esa pendiente es el inverso de RΠ. Ya nada más sacan el inverso de la pendiente y eso les permite llenar la tabla 2. ¿Sí? Así que van a tomar un par de datos. Van a ir a su tablita que tienen por acá y entonces cuando estén más o menos en voltajes ya grandes van a tomar un par de datos, o sea, por ejemplo, este dato y este dato y este otro dato y este dato. Aquí tienen un par, aquí hay un par, aquí hay otro par. Hacen la diferencia. Si quieren sacar RΠ, pues nada más hacen la diferencia de voltaje, o sea, aquí en este espacio, miren, o sea, nada más hacen esto, ¿sí? RΠ es la diferencia de los voltajes, o sea, voltaje base emisor 2 menos voltaje base emisor 1 y lo dividen entre corriente de base 2 menos corriente de base 1. ¿Sí? Eso es todo lo que van a tener que hacer. O sea, ahí vean lo que en esencia tienen que hacer, ¿no? O sea, nada más hacer la diferencia. Ubican en un par de datos. Es este voltaje, que sería este dato, este voltaje lo ponen acá, menos este voltaje, que es este otro. ¿Sí? Entonces, voltaje 2 menos voltaje 1 es esto. Corriente 2 menos corriente 1 en micros, corriente 2 menos corriente 1 en micros, aquí abajo. Y ya les da RΠ, y ese dato corresponde a BCE igual a 0. Entonces se van aquí, BCE igual a 0, y aquí lo depositan, ¿no? O sea, aquí van a poner el dato que corresponde a BCE igual a 0. Y luego van a hacer lo mismo para este otro voltaje. Para este otro voltaje se ubican por acá, o si quieren más adelante, como quieran, donde ustedes gusten. Vamos a suponer que fuera acá y dicen, eligen este y este. Pues van a manejar entonces este y este, ¿no? O sea, ahora ya no va a ser, ya estos datos, ya los fueron los anteriores, eso se quitan y ahora están así, ¿no? Toman esto. Y otra vez, la diferencia de los voltajes es esto, la diferencia de las corrientes es esto, y tienen RΠ y van a llenar el siguiente dato. Corresponde al renglón de punto 5. Entonces, lo hacían ahí y así hasta que llenen su tabla de los valores de RΠ. Para que sus RP no estén equivocadas, no se les olvide, no se les olvide el prefijo microamperes. Si se les olvida, les van a dar números diferentes, chiquitos. ¿Sí? Y aunque sean números que se asemejen al resultado correcto, pero sean 1.000.000 de veces más chicos, yo los voy a tachar. Digo, esos no están bien. ¿Sí? Tienen que ser valores exactos, correctos, porque lo que quiero es que ustedes identifiquen, quiero que identifiquen más o menos el orden de esta resistencia en un transistor, que tengan claro cuál es la resistencia RP de un transistor, que digan, la resistencia RP anda entre tal valor y tal valor, así que si alguna vez lo mido en otro transistor, pues ya no me va a sorprender o ya no me voy a dejar engañar si el dato está mal, porque ya más o menos sé entre qué valores puede andar la resistencia RP de un transistor, ¿sí? Porque ya esto les va a permitir saberlo, ¿no? O sea, si ustedes no usan el prefijo, pues van a sacar aquí
valores a lo mejor fraccionarios, y esos valores fraccionarios, 0.01 ohms, 0.025, pues no sirven para nada, ¿no? O sea, no les da idea de lo que está verdaderamente pasando con el transistor. Por eso cuiden mucho los prefijos, pues, porque veo que se los comen mucho, se equivocan mucho en no usarlos. Hay que tomar en cuenta los prefijos acá. Si el voltaje es milivolts, pues igual si son milivolts, pues hay que cuidar aquí también, ¿no? Si ponen volts, pues está bien, pero si son milivolts y aquí está la M de milis, pues hay que tomar en cuenta esa M de milis, ¿sí? Y con eso llenan esta tabla 2. Luego viene la tabla número 3. La tabla número 3 es para sacar las curvas características. Aquí está, tabla 3 de salida, ¿no? Entonces es voltaje contra corriente para corrientes de base. ¿Y cómo va a ser la tablita? Se las voy a graficar acá. Aguántenme tantito, ahorita les explico esa tabla. Nada más son pequeños ajustes a lo que ya teníamos. Ahí voy, esperen tantito, ya casi acabo. Ahí está ya. Bueno, a ver, voy a ajustar aquí, que todo se me desajustó horrible. A ver, vamos a vernos ahí. Bueno, borro esto. Ahí tenemos la tabla 3. Tabla 3, medición de las características de salida. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la gráfica, y si no, pues ahí le giramos tantito, está muy a la vista. Vean, es esta. ¿Sí? En esta gráfica tenemos voltaje colector emisor contra corriente colector en el eje vertical, corriente colector, voltaje colector emisor, que son estos datos. Voltaje colector emisor, que es el eje horizontal, contra corriente. Así que vamos a estar graficando estas dos columnas. Primero esta columna horizontal es el eje horizontal
y esta es el eje vertical, después esta columna que es el eje horizontal y esta otra que va a ser el eje vertical, después esta que es el eje horizontal y luego el eje vertical, así, hasta que abarquemos 150. Aquí no llegamos a 200, así que nada más llegamos hasta 150. Vamos a llegar a 150, van a salir varias curvas, si se fijan, una va a ser una para cada corriente de base, o sea aquí para esta corriente de base 0 va a salir esta columna que corresponde a una curva, luego la corriente de base 1 y va a salir otra curva, luego la corriente de base 3 y va a salir otra curva, y así le vamos a hacer, ¿sí? Entonces el eje vertical es el voltaje colector emisor, que siempre va a ser el mismo, y el eje horizontal es el voltaje colector emisor, es este que tenemos acá abajo, y cada uno de estos ejes corresponde a las distintas curvas del eje vertical de la corriente IC. Ahora, cada curva corresponde a una corriente de base, ven, a una corriente de base. Como cada curva corresponde a una corriente de base, entonces primero vamos a fijar la corriente de base y no le vamos a mover. Fijamos la corriente de base y ya no le movemos. Así que en el circuito que tienen acá, ajusto primero esta, fijo la corriente de base y ya que la fijé, entonces voy a empezar a barrer en forma vertical, a diferencia de las curvas de entrada que barría horizontal. Ahora voy a barrer vertical y voy a empezar a aumentar el voltaje de este lado. Este voltaje VCC lo voy a estar ajustando continuamente, 0.5, 1, 2, 4, así hasta que llegue a 10 volts. ¿Sí? Puede llegar hasta 10 volts. Es 2, 4, 6, 8 y 10. Me faltaron ahí 6, 8 y 10. 3 renglones me faltaron. Pero así va a llevar esa secuencia. ¿Sí? Voy a ir ajustando y cada vez que haga el ajuste de esta, voy a medir el voltaje de salida. Entonces el voltaje, la corriente, voy a medir la corriente. Es lo que tengo que medir aquí, así que ya no voy a estar midiendo voltaje colector emisor. Acá voy a abrir y voy a meter otro amperímetro para medir la corriente IC. Así que aquí voy a tener solamente un canal del osciloscopio que me va a estar checando que el voltaje colector emisor, o sea VCC, no se mueva y que sea el valor correcto, al que dice acá. Entonces, un canal va a estar aquí, que es lo mismo que estar acá, en el colector emisor, ¿sí? Estar aquí es lo mismo que estar acá, porque el amperímetro es un corto, en realidad. Y voy a tener dos multímetros, uno monitoreando la corriente de base, que es pequeñita, que voy a ajustar con esta fuente y con este potenciómetro. Y el otro amperímetro que va a estar acá checando la corriente colector. Así que primero fijo esta y después me dedico a subirle a la fuente VCC. Le voy a estar subiendo hasta que se llene. Después vuelvo a ajustar a la siguiente corriente, le vuelvo a subir, ajusto por acá para hacer el ajuste fino y otra vez con esta fuente desde cero, la bajo desde cero, vuelvo a barrer incrementando el voltaje y a cada voltaje voy a estar midiendo la corriente. ¿Sí? Así le vamos a hacer y se va a llenar esa tabla. Cada línea vertical es una de estas curvas de salida. Tienen que salir y se tienen que ver más o menos bien, ¿sí? No tienen que salir cosas ilógicas. Lo que sí puede pasar, que no lo descarto, es que cuando ya estemos en estos valores cerca de voltajes grandes
y corrientes grandes de colector, el transistor esté cerca de su máxima potencia. Con que esté a la mitad, ya se va a empezar a calentar el transistor, a la mitad de la potencia. Se empieza a poner calientito, tibio. Y ese calor empieza a hacer que las lecturas que debería darme en frío, me las incrementa. Empiezan a subir. Entonces, estos valores no se van a ver así tan bonitos. A lo mejor empiezan a disturbiar, o sea, a tratar de moverse hacia arriba, ¿sí? Porque las curvas, en realidad, estas curvas de salida tienen una tendencia a la destrucción. O sea, el transistor tiende a destruirse conforme vamos avanzando así. Se empieza a mover así, hacen esto. Así que van a buscar esa tendencia a las curvas del transistor. Pero nosotros vamos a evitar llegar a esta zona. O sea, vamos a tratar de mantenernos así, por acá, ¿sí? No llegar a este espacio, porque cuando llegamos aquí y toca la máxima disipación del transistor, el transistor se daña y se echó a perder el experimento o se quedó incompleta la tabla, ¿sí? De hecho, ya me ha pasado con alumnos, y también me ha pasado que luego yo hago las prácticas previas y estoy ahí checándole y de repente ¡pum!, se me vuela el transistor, y es porque descuido la potencia que se está disipando en ese momento. O sea, no me doy cuenta de que ya estoy en el tope de la potencia y excedo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cuidar que no llegar a esto, que esta parte de las curvas no ocurra. Así que vamos a tratar de evitarlas para que sean así. Y ya que tengamos esos datos, van a poder llenar entonces esta tabla de acá, la tabla 4, para sacar el valor. Aquí me faltó ponerle el valor de R0, ¿sí? Valores de R0 para cada curva. Aquí va a ir R0 para cada curva de corriente de base. Ya ven que cada curvita corresponde a una corriente de base. Una corriente de base que es de 0, luego la que sigue, aquí no le cambié los valores, pero debe ser así, 20, 50, 80, o sea, aquí debe de ser así, no estos tan chiquitos, son un poco más grandes los altos que vienen ahí indicados, ¿no? Entonces, aquí seguramente va a ser 20, 50, 80, 100, 120 y 150. Así que esta columna no está, ¿sí? Aquí sí cabe casi toda los valores de corriente, pues ahí está, ¿no? Así va a ser la tabla que vamos a llenar, ¿sí? Para cada corriente. Como vamos a sacar el valor de R0 para cada corriente, entonces imagínense aquí en este pedacito, ¿sí?, que tengo una curva. Está así el gráfico. Este es el gráfico. Aquí está la corriente colector y voltaje colector emisor. Y la curva viene así. Y quiero la pendiente en esta zona. Así que obviamente no voy a buscar voltajes chiquitos, porque estaría en la zona de alto incremento, donde la corriente crece muy rápido, ¿no? Ahí no. La zona que me interesa es donde se aplana, porque es la zona en donde opera como amplificador el transistor. En esta zona, que es para voltajes más grandes, así que voy a buscar la zona por acá, no al principio, sino por acá. En esta zona voy a tomar dos datos, o sea, hagan de cuenta que ustedes ponen aquí un punto, otro punto, ¿sí? Un par de coordenadas, ¿sí? Aquí van a sacar un par de coordenadas. Este es, digamos, el punto 1, el punto 2. El punto 1, por ejemplo, ¿no? Así, punto
1.2. Vamos a suponer que estoy ya en valores grandes. Aquí sería punto 1, es este y este. Perdón, no es cierto, estoy mal. Es punto 1 es voltaje corriente, se me fue. Voltaje corriente, este es el punto 1, ¿sí? O sea, voltaje corriente colector, voltaje corriente colector, aquí está, ¿no? Voltaje corriente colector, es un punto. El otro punto va a ser este, voltaje corriente. Entonces la resistencia R0 va a ser la variación de voltaje entre la variación de corriente, o sea, el voltaje de colector 2 menos el voltaje de colector 1, ¿sí? O colector emisor, ¿sí? Porque los voy a confundir, colector emisor 1, colector emisor 2, y lo divido entre la corriente colector 1 menos corriente colector 2, así. Así que voy a sacar este menos este menos este, o sea, voltaje menos voltaje, y es esto que está aquí. Y luego abajo corriente menos corriente, sería esta menos esta. Esta menos esta es la parte de abajo. Estas corrientes, que no se nos olvide, son en mili. No se nos debe olvidar el prefijo para que no nos den resultados equivocados. Y podemos vaciar aquí el valor que le corresponde para la corriente de base 0. Para la corriente de base 0 sacamos un par de coordenadas, otro par de coordenadas. Hacemos la diferencia de los voltajes entre la diferencia de las corrientes y sacamos R0 y la vaciamos acá. Después nos vamos a la siguiente tabla y hacemos lo mismo. O sea, ya no vamos a elegir esos, sino que ahora vamos a elegir, digamos, estos de acá. Así. Entonces otra vez es la diferencia de los voltajes arriba, abajo la diferencia de las corrientes abajo, y me da R0 pero para esta corriente, y la vacío acá. 20 micros, son 20 micros, pues es aquí, y abajo va la resistencia que corresponde. Y ya con eso llenamos la tabla 4, la resistencia de salida del transistor, cómo va a ir cambiando a medida que la corriente crece y el voltaje también, ¿no? O sea, ahí se ve cómo va cambiando la resistencia. Eso va a ser muy interesante. Bueno, a mí sí me parece bastante interesante ver cómo cambia la resistencia, para que no nos quedemos con la idea de que la resistencia es un solo valor, que este modelo del transistor, para que no nos quedemos con la idea de que este modelo tiene valores fijos de R y R0, ¿sí? Entonces, ya que saquemos esos, ya solamente nos falta beta, que es la última tabla, es la tabla la tabla 5. Se los voy a poner aquí abajo. Espérenme tantito. Bueno, voy a... Bueno, sí. Aquí. Acá.
ya casi acabo, para explicar esta parte. Bien, ya está. Vamos a ver entonces. Tenemos, voy a ajustar aquí, ahí está. ¿Sí? Ahí están las dos tablas. La tabla que nos sirvió para sacar las curvas características de salida, como esta tabla 3 fue para estas, ¿sí? Y para sacar los valores de reserva. La tabla 5, valores de beta, ¿sí? Lo podríamos haber hecho experimental, lo podríamos hacer experimental, pero no va a ser así porque es trabajar de más cuando ya el trabajo ya está hecho en la tabla 3, en realidad. Entonces no tiene caso volver a empezar, ¿no? A hacer otra vez lecturas. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, aquí está la gráfica que corresponde a esta tabla. La tabla 5, ¿sí? Es el valor de beta, cómo va cambiando para cada voltaje. Para cada voltaje, cómo va cambiando la beta del transistor. En realidad es cómo cambia IC con IB, ¿sí? IC con IB. De hecho, si ustedes se fijan en la tabla 3, los cambios de IC con IB ya los tenemos. Vean, estas líneas ustedes las pueden trazar de aquí mismo. Solo es fijar el voltaje. Ustedes fijen un voltaje, por ejemplo, se ubican en una fila. Ahí, ¿sí? Se ubican en una fila y aquí ya va a estar lleno con los valores de corriente colector. Entonces este va a ser el eje horizontal, que es y este renglón es el eje vertical, y eso les va a dar una línea que es la curva de transferencia. Así que de la misma tabla 3, pero ahora vamos a trazar horizontalmente para que nos dé esto. Hace rato en las curvas de salida lo hicimos vertical, porque era voltaje contra corriente. Era esta columna, la del voltaje, con esta columna de corriente, y después con esta columna de corriente, o sea, el voltaje con esta columna, luego el voltaje con esta columna, luego el voltaje con esta columna vertical, así. Y eso nos dio las curvas de salida, pero ahora queremos las curvas de transferencia. Entonces ya no vamos a ir a graficar horizontal el eje de voltaje, ahora va a ser dejar fijo esto, se deja fijo, que es un voltaje particular, y aquí ya tenemos el eje horizontal, que es corriente, y el eje vertical que nos dio, y lo trazamos. Después hacemos otra vez el eje horizontal contra el eje vertical, que va a ser el siguiente valor, es para otro voltaje y nos va a dar otra línea, y después vamos a pasar a otro, o sea, vamos a estar pasando a esa, luego pasamos a esta, luego nos pasamos a otra, así. A cada línea de voltaje nos vamos a ir bajando, y para cada línea de voltaje va a ser otro eje vertical, o sea, las ordenadas de la gráfica y las abscisas, las ordenadas, ¿sí? O sea, el eje Y, el eje X, y eso nos va a permitir sacar eso. La pendiente es beta, pero esta tabla nos va a dar directamente la beta. Lo único que tienen que hacer es tomar
este dato que sería la corriente colector de aquí entre la corriente de base. La corriente de colector entre la corriente de base les da la beta. Corriente colector entre corriente de base me da la beta, ¿sí? Lo pongo aquí. Beta es corriente colector entre corriente de base. Es solamente estar dividiendo. Voy a dividir este entre este y lo pongo acá. Como corresponde a punto 5, va aquí. Este es el primer dato que pongo. Después agarro este otro para punto 5 otra vez. Ahora va a ser este entre este. Corriente colector entre corriente de base, y como es a 20 micros y a 5.5 volts, que es esta, pues va aquí y vacío el siguiente dato. Aquí estoy poniendo el número de orden en que voy colocando los datos, no el valor de beta, ¿no? O sea, el valor de beta pues va a depender de la división. Este entre este lo pongo acá, este entre este lo pongo acá. Entonces lo puedo poner así para que se vea más lógico. Este sería el primer valor de beta, este va a ser el segundo valor de beta, así es beta 1, beta 2 y así. Este entre este ahora va a ser este de acá entre este, y aquí va a ir es el beta 3, y así me voy hasta que llene el renglón, y luego después me voy al siguiente renglón. Entonces ya no va a ser esto, ahora quito estos, se hago de cuenta que ya no son estos, y que estoy dividiendo este valor entre el valor de corriente de base, corriente colector entre corriente de base, y ahora va a ser la beta de abajo, ¿sí? Va a ser el nuevo valor de beta, ¿no? Entonces ahora va a ser la otra beta que aparezca. Aquí por ejemplo fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, ¿no? Entonces acá llegué a beta 7, aquí sería el beta 8, y luego seguiría el beta 9 cuando haga la división de este entre este, ¿sí? Coincide con las coordenadas 1 y 20, acá igual 1 y 20, ¿sí? 1 y 20 es el beta 9, y así el beta 10 aquí va acá, ¿no? Es el beta 10, y de esa manera saco beta. Esto me va a servir, ustedes checan en el formato si ahí lo pido, y si no lo pido y a ustedes les nace hacerlo porque les sirve para concluir, ustedes ya pueden hacer aquí el gráfico de beta en función de IB. Pueden trazar cómo cambia la beta con IB, o si quieren pueden trazar cómo cambia la beta con IC. Por ejemplo, para punto 5, que los dos son punto 5, cómo cambia la beta con IC. El fabricante usa mucho la gráfica de beta con IC, o sea, le pone acá, hagan de cuenta así. El fabricante usa mucho este gráfico, lo expone en su hoja de datos. Ustedes pueden buscar en la hoja de datos de este transistor, y el fabricante siempre pone el gráfico de IC, no, es beta, aquí va beta contra IC. Así que hacemos de cuenta que está trazando está haciendo el trazo de este sería el eje Y con este que sería el eje X, ¿sí? O sea, corriente colector, este es corriente colector, es el eje X, aquí está el IC, es este eje IC, y beta, que es esta, a punto 5 también, es el eje Y, y entonces estaríamos sacando curvas para cada voltaje, ¿no? O sea, y van a ver que salen curvas que van a ser más o menos este comportamiento así. Cada una de ellas va a corresponder a un voltaje colector emisor, cada una de ellas. Eso les puede mostrar cómo la beta del transistor
no solo depende de IC, sino del voltaje que estén trabajando. Si más adelante ustedes tienen que analizar un circuito con un valor de voltaje colector-emisor particular, cada una de estas es un voltaje colector-emisor. Si ustedes tienen que analizar un circuito con un voltaje particular, colector-emisor y una corriente particular, pues ya nada más ubican ustedes, dicen voy a trabajar con esta corriente y voy a trabajar con este voltaje, entonces dicen corresponde a esta curva y ubican exactamente qué valor de beta le corresponde y ustedes ya saben, este transistor lo debo usar con esta beta porque está en la corriente que voy a operar o en el voltaje también, ¿sí? O sea, ya les da mejor idea de qué valor de beta van a usar y los resultados experimentales se van a acercar más a lo teórico o lo teórico a lo práctico, ¿sí? Entonces esa sería la manera, pero con que se apeguen a lo que pide la práctica, con eso me basta. Así que vean los videos de preparación primero, si no están llevando la teoría conmigo, y si la están llevando, pues aún así vean los videos de preparación que son la misma clase de teoría. Ahí estoy agregando un video de la clase que es mañana también, ahí lo estoy agregando para que lo vean y lo entiendan bien y puedan entender mejor los resultados que se obtienen en el experimento. Y en el experimento, aunque es una práctica larga, pues tengan paciencia de ir viendo cada dato y ir tomando nota, como si estuvieran ahí sentados junto a mí y estamos viendo, yo muevo las manitas y le ajusto y ustedes toman lectura, ¿no? Como lo hacen en equipo en laboratorio, o sea, uno de ustedes alambra y el otro está tomando datos hasta que acaban y se acabó la práctica, ¿no? Así, entonces así va a ser esta práctica. Entonces aquí también en el formato de la práctica viene un circuito teórico nada más, no es experimental, no hay que armarlo, ahí está, no hay que armarlo, más bien hay que calcularlo, no sé si pida simularlo, lo que pasa es que este formato lo tenía ahí guardado del trimestre pasado y lo único que hago nada más es repasarlo y hacerle cambios si considero que hay que mejorarle algo, porque algo ya tengo antecedente que falló. Entonces aquí lo voy a repasar ahorita y si considero que lo debo dejar y que vale la pena dejarlo, lo voy a dejar para que lo hagan con la teoría que vamos a ver más adelante, pero si da tiempo para que lo alcancen a entregar en el reporte de la siguiente semana, pero si siento que lo debo quitar, pues lo quito, si siento que no conviene dejarlo, ¿no? Pero ese es como un ejercicio teórico donde se va a aplicar la información que saquen en estas gráficas, en estas tablas, ¿no? O sea, esos resultados los van a aplicar ahí para hacer su análisis teórico, considerando este transistor, el 2N2222. Ahí busquen en la red ¿cómo se llaman? La hoja de datos, el datasheet del 2N2222 y para que empiecen a identificar la información que vale la pena del transistor. Ahí vienen los valores de beta, vienen valores de RPI, pero no le llaman RPI, le llaman HIE a la RPI, el fabricante. Algunos fabricantes todavía ponen esa información, otros ya no la ponen, ¿no? O sea, así que estos datos, que está aquí, por ejemplo, el fabricante le llama HIE, en el base común le llama HIB, porque es base común, acá es emisor común, por eso acá R0 me la da como el inverso, acá me da un
un HOE, pero esto, HOE es el inverso de R0, ¿sí? Entonces el fabricante me da eso, o me puede ser que me dé este dato, que me dé HOV igual, o sea, HOV es el inverso de la R0. Entonces, pero esos datos que da el fabricante son para que nos demos una idea, no para que los tomemos y los usemos en realidad, porque son medidos bajo una corriente en particular de colector y una corriente de base en particular y un voltaje particular, o sea, son muy exclusivos de un punto de la curva de cada una de estas curvas, ¿no? O sea, no tiene caso tomar esos datos, pero el fabricante, ustedes van a identificar datos ahí que les van a empezar a interesar, y si ustedes tienen curiosidad, pues pueden investigar qué significan esos datos que les da el fabricante. Entre más nos preocupemos en entender la información que nos da el fabricante en la hoja de datos, entre más nos preocupemos, mejor vamos a usar el dispositivo, ¿sí? Mejor. Ahorita, de preferencia, pues ¿qué nos interesa más? ¿Cuál es su potencia máxima? Ustedes la pueden buscar en la hoja de datos. ¿Cuál es su corriente máxima de colector? ¿Cuál es su corriente máxima de base? Si es que la encuentran ahí, la buscan, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje colector emisor máximo? O sea, este voltaje. ¿Cuál es el voltaje base emisor máximo? Y estas corrientes, corriente colector y corriente base máxima. ¿Y cuál es la potencia? Por ejemplo, esos son datos que conviene empezar a saber, como en el diodo. En el diodo nos interesaba cuál es la corriente máxima, cuál es la potencia máxima, cuál es el máximo voltaje inverso, el PIB. Son los datos básicos de un diodo. Bueno, en el transistor también tiene sus datos básicos, ¿sí? Entonces, hasta aquí termina la introducción a la práctica, y ya cualquier duda que ustedes tengan, pues me la hacen saber en la plataforma o me mandan un correo, ¿sí? Bueno, gracias, y váyanse en orden. Primero los videos de preparación, luego el video de introducción, que es así que previo convendría que hayan visto, y si no, vean los videos de preparación, aunque sientan que es mucho tiempo, conviene que los vean y entiendan bien, y ya después se van a la práctica y tomen datos, y luego manos a la obra, a ponerse a hacer el reporte para sacar bien la información y que no falte información en el reporte, porque a veces se les hace tanto trabajo, piensan que es mucho trabajo, pero es porque seguramente lo hacen cuando ya está cercana la fecha de entrega, o sea, lo dejan pasar, y hay que empezar desde ya, o sea, al momento que ven toman datos del experimento, en ese momento aplicarse a tratar de ver resultados, y dependiendo de las gráficas que saquen, de los cálculos que vayan sacando, razonarlo, saber estoy bien o estoy mal. Ustedes mismos sean sus propios jueces de sus resultados que van sacando, no esperen a que sea yo el que les diga aquí está mal, aquí está bien y te bajo tanto. O sea, ustedes mismos razonen y digan, a ver, estoy bien o estoy mal, vamos a ver si corresponde con lo que dice el autor Boylestad en su libro, ¿no? O cualquier otro libro, a ver si corresponde con lo que dice, a ver si corresponde con lo que se ven en los ejemplos de los libros, si más o menos va con el valor de RPI, el de R0, si tiene valores lógicos como los que dan en los libros, o estoy sacando resultados muy ilógicos, ¿no? O sea, demasiado chiquitos o demasiado enormes, y empiezo, algo me dice que estoy mal, pues hay que empezar a comparar con los que se ven en los ejemplos, o con los que me da el fabricante como ejemplo muestra, ¿no? Este es un ejemplo muestra de los datos que me da el fabricante. Entonces empiezo a comparar y digo, más o menos ahí se va, ¿no? O no, difieren mucho, estoy mal, algo estoy haciendo mal.
y checar bien ahí qué es lo que pasa, ¿no? Igual les digo, en las mediciones que vamos a sacar, pues no esperen que salgan curvas perfectas, ni la del diodo sale perfecta, ¿no? Pero la tendencia debe ser más o menos la que corresponde. Entonces, ustedes en sus curvas a lo mejor sacan puntos así, por ejemplo, ¿no? A lo mejor a la hora de sacar esta curva, una de las curvas, por ejemplo, no le sale así, o sea, no sale así de bonita, ¿no? A lo mejor les da puntos así, empieza esta curva, empieza a la hora de que la trazan, empieza a hacer algo así, y a lo mejor de repente hace esto, y de repente hace esto, cosas así, ¿no? Pero ustedes dicen, bueno, esta curva tiene un comportamiento un poco inestable, quizás por los problemas a la hora de hacer las mediciones, los problemas comunes, pero tiene una tendencia. La tendencia, creo que Excel permite trazar la tendencia, no la curva exactamente, no me da este trazo, sino me da la tendencia. Entonces Excel creo que me permite hacer esto, o sea, me da el intermedio, como el ajuste de mínimos cuadrados. No sé si todavía se enseña eso, lo hace Excel, ¿no? O sea, antes era el ajuste de mínimos cuadrados, y hay otro ajuste que ya no me acuerdo, ya tiene muchos años de eso que ya no se usa, en donde por métodos matemáticos se encontraban los puntos intermedios, que son estos, más o menos los puntos intermedios de una medición real, y esos puntos intermedios dan la tendencia que lleva el circuito, o sea, me dan información más cercana a lo ideal, ¿sí? Esto sería como una información cercana a lo ideal, y la información real pues es este comportamiento un poco irregular que tiene la curva, ¿no? O sea, que hace algo como esto, así, y luego hace esto. O sea, esta sería el comportamiento real, y en verde sería el ajuste que hace, o la tendencia, ¿no? O sea, que yo casi no uso Excel, la verdad, pero en algún tiempo lo usé bastante, y ya lo dejé de usar hace muchos años, pero me acuerdo que cuando lo usaba mucho, trazaba yo la tendencia, y me daba resultados más bonitos, ¿no? La tendencia de la gráfica. Entonces, no sé si sea fácil hacerlo, o sea, yo ya no lo he intentado, ustedes lo van a hacer, ahí lo van a checar, y si no, ustedes mismos, ¿no? Cuando hacen cuando ven la curva real, ustedes mismos pueden trazar la tendencia y decir, pues mi curva en realidad tenía esta forma, que sí corresponde a la curva característica de salida, ¿no? O sea, no me está dando algo ilógico, ¿sí? Bueno, hasta ahí le dejamos, nos vemos.